Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 9 de junio del 2025 y tenemos muchísima información. Y la primera es que han infiltrado a nuestro país. Harfuch ha expuesto como la DEA ha empezado a utilizar a mercenarios colombianos, pero bajo su orden, bajo su contrato, para que desde aquí se metan y logren una bandera falsa. Un ataque bandera falsa y puede haber una invasión militar. En fin, un tremendo escándalo. Por cierto, también en medio de las protestas en Los Ángeles empieza a haber un ataque directo a Claudia Sheinbaum desde Estados Unidos y ahora amenaza a un senador estadounidense que quieren triplicar los impuestos a las remesas, subirlos del 3.5 al 15%. ¿Cómo la ven? Noroña responde y también se cae el acuerdo de Estados Unidos con los chapitos, hablando de la DEA. Naufraga esto, probablemente porque se va a ver con Claudia Sheinbaum y los reclamos que ha hecho al gobierno estadounidense. Y vamos a arrancar. Fíjense que hace unos días sacudió una noticia a nuestro país. No se ha comentado mucho, pero la es que sí está dando mucho que hablar. Cuando fueron emboscados elementos del ejército, pero fueron emboscados por una mina terrestre. Y esto no es común que suceda. Y entonces, después de que fueron emboscados, el Ejército de la Guardia Nacional logró capturar a quienes habían emboscado, a estos que mataron a 5 o 6 militares. Y bueno, entre ellos fueron 17 que detuvieron, pero habían 11 exmilitares colombianos, 11 exmilitares colombianos fueron también detenidos precisamente después de la explosión de esta mina. Incluso ya fueron vinculados a proceso, esto es lo más reciente, por la participación de este ataque en Michoacán, donde, repito, murieron varios elementos del Ejército de la Guardia Nacional. Se le dio prisión preventiva oficiosa y se vinculó a proceso a 11 exmilitares colombianos después de un ataque con explosivos artesanales contra el ejército, que resultó en la muerte. Fueron 8 soldados en mayo pasado. Las investigaciones señalan que los acusados habrían ingresado a México el año pasado y que fueron detenidos en el municipio de Los Reyes, Michoacán, a fines de mayo. Fueron capturados 17 sicarios, de los cuales 11 fueron exmilitares colombianos, y fueron capturados con un arsenal que incluía réplicas de armas largas, cargadores, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, 2 cascos balísticos y un chaleco táctico. La Cancillería de Colombia confirmó que entre los detenidos habrían 12 ciudadanos colombianos, de los cuales 11 eran miembros de las fuerzas militares del país. Y después destacó la Cancillería la preocupación porque es un creciente fenómeno de cooptación de personal de conformación militar para integrar estructuras criminales sirviendo como mercenarios. Y este fenómeno, según los colombianos, ha permitido que individuos con entrenamiento especializado sean reclutados por organizaciones delictivas en el extranjero. Y hay que recordar que Colombia, desde hace mucho tiempo, tiene muchos acuerdos de capacitación militar y hay varias bases estadounidenses desplegadas en Colombia. Y bueno, mucho del ejército colombiano finalmente es entrenado por Estados Unidos, por la DEA y por toda esta situación. Entonces pasó esto. Y después empezamos a ver de qué se trata toda esta situación. Se trata de un ataque de falsa bandera. Y es que el día de hoy aparece este artículo en Los Angeles Times, curiosamente en Los Ángeles. Un nuevo y peligroso elemento en las guerras de cárteles de México, los mercenarios colombianos. Ok, un nuevo y peligroso elemento. Ahora sucede que los mercenarios colombianos hay que tener mucho miedo a ellos. Y entonces señalan, y esto repito fue publicado en este artículo, que el ex jefe de la DEA dijo que la presencia de combatientes extranjeros podría justificar acciones de invasión de Estados Unidos a México. ¿Cómo la ven? Incluso los reporteros, como Kate Lynchio, señaló que el reciente jefe de la DEA, que bueno, era jefe con Trump y renunció porque ya va a llegar el nuevo, dice que Estados Unidos podría utilizar la creciente presencia de mercenarios colombianos en los cárteles mexicanos para justificar una intervención militar norteamericana. Necesitan sentir un dolor como nunca antes lo han sentido. Y entonces con esta situación empiezan a crecer pues el peligro, ¿no? O sea,
ya no solo los cárteles mexicanos son por sí mismos malos, sino ahora que llevan exmilitares colombianos, entonces son mucho peores, porque estos exmilitares colombianos podrían capacitar a los cárteles mexicanos para hacer ese tipo de pues artefactos súper explosivos y bueno, tienen súper entrenamiento, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ahora sí hay que bombardearlos, ahora sí hay que mandar los drones, ahora sí necesitamos la invasión precisamente para detener a estos mercenarios colombianos. El problema es que empieza a surgir cómo es el ataque de falsa bandera, y aquí sí elementos seguramente de Harfuch se empiezan a revelar, que estos mercenarios colombianos son contratados, son mercenarios. ¿Y por qué son contratados? Por el gobierno estadounidense. Y han sido desplegados en particular en Ucrania. Y salen dos fotos que revelan esta situación. Este es uno de los mercenarios colombianos exmilitares detenidos, pero como lo vemos, con el ejército de Ucrania, con el uniforme del ejército de Ucrania. O sea, este mercenario colombiano fue contratado por Estados Unidos y por Ucrania, precisamente para defender y combatir a los rusos allá en Ucrania, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y ahora, a este es el que tiene miedo, la DEA, de que finalmente aquí vayan a ser un elemento. Pero ellos lo contrataron. No solo eso, sale otra foto. ¿No? Vean, él es del Universal. Él es el yogur del Cártel Jalisco, lidera comando integrado por exmilitares colombianos. Mueren 12 sicarios en intento de detención. ¿Ok? Y vean esto. Otro chaleco de mercenarios exmilitares colombianos. Y resulta claro que tienen los parches de Ucrania y del ejército ucraniano. Entonces, lo que está sucediendo, o tú digas lo que está sucediendo, es que la DEA contrató pues, a mercenarios colombianos, porque repito, los conoce, los capacitó, los llevó a Ucrania, los ha llevado a Sudán, los ha llevado a Yemen. Y ahora dicen, ¿saben qué? Ahora van a infiltrarse en cárteles mexicanos. ¿Para qué? Para que haya una justificación para la invasión en nuestro país, para que puedan bombardearnos, porque hay que destruirlos a estos mercenarios colombianos, exmilitares, totalmente peligrosos. No, son lo peor de lo peor. Y esto todo indica que se trata de esta operación. Ya se explica finalmente todo el show de los mercenarios colombianos. Y es un poco lo mismo. Es lo que también está haciendo mucho Trump, por ejemplo, en tema de Los Ángeles, con estos supuestos mexicanos que aparecen quemando vehículos, pero en cosas muy extrañas, precisamente para provocar ¿qué? El escalamiento. Para provocar ¿qué? En caso de Trump, desplegar la Guardia Nacional, incluso los Marines en Los Ángeles. Entonces quieren hacer lo mismo aquí en México, quieren escalar. Y para escalar, pues ya no pueden ser solo los cárteles criminales. No. Hay que meterles un nuevo elemento extranjero y ya decidieron que fueran exmilitares colombianos. ¿Cómo la ven? Y siguen escalando las cosas. Por ejemplo, en medio del tema de Los Ángeles, empezaron a, pues, distorsionar unas declaraciones de Claudia Sheinbaum, en donde ella desde hace un rato decía, y está muy en contra, obviamente, del impuesto a remesas, que se está aprobando, todavía no se ha aprobado, pero estará a punto de aprobarse en Estados Unidos. Y ella dijo, ya hace unos días, antes incluso de los disturbios, que si se aprobaba el impuesto a remesas, podría movilizarse para evitarlo. ¿Qué significa eso? No lo tengo muy claro. O sea, Estados Unidos y México, ahí lo dejó Claudia Sheinbaum. Pero ellos empezaron a decir en Estados Unidos que, y sacan de contexto esto, que Claudia Sheinbaum estaba incitando a la violencia en Los Ángeles. Totalmente falso. Entonces sale, de todos modos, un senador, Eric Schmidt, es senador de Missouri, y dice lo siguiente. El gran y hermoso proyecto de ley de la Cámara, que es el presupuesto, abordó la urgente necesidad de un impuesto a las remesas. Pero podemos ir más allá. Estoy presentando una legislación para cuadruplicar el impuesto propuesto a las remesas, fíjense, del 3.5 al 15%. Estados Unidos no es la canciller del mundo y no nos gustan las amenazas. Y por eso dicen las amenazas precisamente por ese tema de Claudia Sheinbaum. O sea que es un impuesto de venganza
a una cosa o a unas declaraciones totalmente falsas, ¿no? No es que Claudia Sheinbaum supuestamente estaría llamando a la violencia en Los Ángeles, lo cual es falso. Y tampoco a movilizaciones, lo cual es falso. Se está movilizando grupos latinos anti-ICE allá, lo cual tienen todo el derecho. Pero Claudia Sheinbaum no. Claro que defiende que no, obviamente detengan a indocumentados, que los traten bien con dignidad, pero otra cosa es que los organicen. Pero entonces pone esto. Fíjense, cuadruplicar el impuesto del 3.5 al 15%. Le responde Noroña. Dice que eso es una jalada, que quieren pagar el fuego con más gasolina. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Imagínense, ¿no? Que ahorita en medio, es que sí, pero así son los republicanos. Y no solo eso, también un youtuber, un presentador importante, se lanza con todo. También quieren frenar a Claudia Sheinbaum. Charlie Kirk, que dice, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum es una amenaza más grande a Estados Unidos que Vladimir Putin, que Xi Jinping, que Irán, que Yemen, que realmente ella es la peor amenaza para Estados Unidos. Sí, la peor amenaza, Claudia Sheinbaum, una jefa de Estado súper mega poderosa, que también dicen, y en todo este perorata que se echa, 5 minutos y medio, que por cierto está leyendo, obviamente está, pues alguien se lo mandó, está señalando, ¿no? Que pues como aquí los cárteles mexicanos gobiernan nuestro país, entonces, pues ella y los cárteles, claro, están haciendo todo el show de Los Ángeles. Entonces que hay que también bombardearnos, que de eso se trata todo. Y sí tienen un interés claro y real. Están buscando avenidas, opciones, puertas y ventanas para ver cómo pueden encontrar alguna justificación creíble, plausible, precisamente para enviar drones, invasiones, bombardearnos. En fin, están buscando por todos lados. No les es fácil, pero eso significa que no se van a frenar. No, al contrario. Están siendo implacables en ese sentido. Y bueno, ahora que se ha expuesto que, por ejemplo, estaban utilizando el tema de los mercenarios colombianos. Bueno, pues ojalá que esto se frene, pero van a seguir. Por cierto, hablando de, igual estamos en Estados Unidos, hoy se vino abajo, todo indica el acuerdo que tenía el gobierno estadounidense con los chapitos. Y tal vez también por la presión de Claudia Sheinbaum a esta situación. Acuérdense que hace unos días fue muy escándalo en México y en Estados Unidos que la familia de los chapitos pues, ingresara al territorio estadounidense, les dieran visas por todo este acuerdo que había ya entre la DEA y los chapitos. Claudia Sheinbaum empezó a presionar mucho sobre esta situación. Les empezó a reclamar de cómo estaban ellos, supuestamente, bueno, estaban negociando con terroristas, como ellos le llaman, ahorita los cárteles mexicanos, en particular el cártel de Sinaloa. Sí, es ilegal hacerlo. Entonces, hoy parece que se cae el acuerdo al momento en que el Departamento del Tesoro sancionó a los chapitos, pero más importante, la red de financiamiento en Mazatlán de los chapitos. Esta es una nota súper importante, porque vemos que pues, al final está empezando a naufragar todo. Que según esto, el Tesoro ingresó a la lista de organizaciones y personas sancionadas a los chapitos, ¿no? A los hijos. Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a los chapitos por pues, el tema del fentanilo, etcétera. ¿No? Entonces, además de los chapitos, más lo interesante son los socios de los chapitos. Fueron 3 que fueron identificados por el Departamento del Tesoro. Víctor Manuel Barraza Pablos, señalado como líder de los chapitos de Mazatlán, bajo las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. José Raúl Núñez Ríos, que encontró una red de 10 empresas dedicadas a bienes raíces, y a construcción y a servicios de salón de belleza, y Sheila Paola Orías Vázquez, esposa de Núñez Ríos y su prestanombres. Y también fueron sancionados 7 empresas: Beach y Marina, Club Playa Real, Proyecto Interna, IMB 24/7, MKT 24/7, Siwa Beach Club y Comercializadora Copado. La lista también se completa con Eco Campestres Ultra, también otros negocios como Carpe Diem Spa, Mue Renta y Venta de Servicios.
Y también fueron pues los que siguen, los otros chapitos, los hermanos que siguen libres, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. No, Joaquín Guzmán Salazar. Les pusieron $10 millones a cada uno por la detención. Entonces, es interesante cómo pues, se da este proceso a unos días que, por cierto, Claudia Sheinbaum vaya al G7 en Canadá y se enfrenta a Trump, cara a cara, en donde uno de los reclamos pues va a ser hoy cómo puedes estar negociando con los chapitos si tú los has declarado criminales. Y también, nuevamente, para que le exija explicaciones sobre el tema del Mayo Zambada. Pero sí, parece que el acuerdo se vino abajo. Y eso después, claro que había mucha, pues, porque yo creería, si el acuerdo estuviera firme, que el Tesoro no fuera a sancionar más que a los chapitos, sino a la malliza, ¿no? A los de enfrente, a los rivales. Eso es lo que habrían que sancionar, a todos sus prestanombres, sus empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, fueron a los chapitos. Es un revés para ellos. En un momento fundamental de que también, por ejemplo, en un mes más o menos, va a arrancar o debería arrancar el juicio contra Ovidio Guzmán y donde debería él soltar la sopa frente a la corte. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.